Vamos a ir al libro de Hechos 2, versículo 1:17. ¿Están todavía ahí? Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, levantamos tu nombre en alto, glorificamos, honramos, levantamos en alto, Señor, tu glorioso, precioso nombre, que no hay otro como Él. Amén. Te damos gracias por este nuevo día que tú nos das. Te damos gracias por la fuerza que tú ya has comenzado a darnos y pedimos que en esta clase que vamos a tener podamos ser bendecidos, ayudados y que podamos entender cosas, Señor, que en otras ocasiones muchas veces no siempre son posibles. Según cada hermano que trata de entrar y pedimos la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Ok, vamos a ver si podemos entrar aquí. Eh, Estamos en el libro de Hechos, capítulo 2. El tema de este tema es, esto es, ese es el tema. Esto es. Y comenzando en el versículo 2, capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo creo que es suficiente para comenzar. Podríamos leer el capítulo completo, pero no creo que lo vayamos a usar porque esto es un poquito largo y yo lo voy a hacer, lo voy a hacer un poquito más corto. Ahora, en el libro de Levítico 16:30, Levítico 16:30. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y el 12. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Todas estas cosas juntas, leídas así, quizás no nos enseñen muchas verdades que hay detrás de esos versículos. Pero el tema es, esto es, esto es. En el lugar santísimo, bajo la dispensación de la ley de Moisés, una vez al año se hacía una expiación, una sola vez al año. ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra expiación, hermano santo? Yo creo que expiación es sacrificio, ¿no? Sí, tiene que ver con sacrificio, pero era algo especial, porque era una sola vez. Sí, hermana María Antonia, María Julia, Expiación tiene relación con limpieza, con limpiar el pecado. tiene que limpiar. Ahora, ok,
tiene que limpiar con el pecado, tiene que limpiar con las impurezas, pero recuerden de que en el tabernáculo había derramamiento de sangre todos los días, porque eran más de 1.500 personas que estaban rodeando el tabernáculo y ellos venían con sus corderos, sus palomas, sus cabritos a ofrecer sacrificio por los pecados que ellos habían cometido. Entonces ellos traían eso como un sacrificio, dándole una señal de que esa sangre estaba simbolizando la sangre que un día el Mesías, fíjese que no estoy llamando al Cristo todavía, el Mesías iba a derramar para salvar a Israel. Fíjese como estoy diciendo, para salvar a Israel. No usted, algunos de nosotros que somos judíos ya, pero, Amén. pero algunos de ellos no sabían qué era expiación. Era la primera palabra, quizás ellos habían oído estando ya en Egipto, antes de salir de Egipto. Ahora, la palabra expiación significa, es, es un tiempo de añoranza, expectancia, ¿no? Expectancy, expectación, ok. Expectación, ok. Ok, esperado, deseado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, solo una vez al año. Eso está en Levíticos 16:22. Hermanos, ¿lo tiene ahí? Vamos a leer lo que es lo que dice. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahí está. Ahora, todo eso puesto juntos nos enseña lo que pasaba en ese día de la expiación. Eso no era una vez al día, una vez a la semana, eso era una vez al año. Y había una fecha, había un día especial para poder celebrar esto. Y esto lo hacía hasta que Jesús nació. Inclusive los judíos todavía hoy hacen eso, porque ellos están esperando el Mesías. Como ellos no creen en el Mesías, pues entonces ellos tienen su propio Mesías, un Mesías hecho por ellos, y entonces ellos lo adoran y llevan a cabo todas estas cosas. La única cosa que no tienen es el Cordero, porque el Cordero Jesús ya murió por nuestros pecados, como ya todos nosotros sabemos. Pero bien, era un momento de temor y suma reverencia. Él podía morir si no lo hacía bien, si no lo había hecho todo correctamente. ¿Qué significa eso? Él entraba una sola vez, nadie entraba ahí. Cuando el tabernáculo estaba hecho ya, solo él era quien podía estar dentro del tabernáculo una vez al año. Cuando él entraba ahí,
la multitud, que ya hemos dicho la cantidad, esperaba afuera de una forma reverente y a la misma vez de una manera muy expectante. Ahora, el borde de su manto tenía campanas. El borde del manto tenía campanas. El mejor, el mejor vestido de ese día era el sumo sacerdote. Era el único que podía tener oro, el único que podía tener diferentes 12 diamantes alrededor de su cuello que formaban las 12 tribus de Israel, que estaban bajo su cuello, el cual él quería decir, yo estoy llevando la carga de este pueblo. Ahora bien, mientras que ellos usaban esto, por debajo de todo este tenía como una lana para que no fuera a irritar al sumo sacerdote. Una vez al año, todo el mundo allá afuera use su mente, porque para nosotros pensar en 1 millón de personas que está afuera esperando que usted salga de ese lugar. La reverencia era grande y el temor que había, pero a la misma vez también había temor, pero también había gozo. Ahora vamos a comenzar por el temor. Temor, ¿por qué? ¿Sí, hermana? Sí, Ah, temor por el juicio de Dios, por el que juicio de Dios si él no lo hacía bien. exacto, que fuera aceptable o no la ofrenda. Muy bien. Ahora, ese es el temor que tenían ellos. Hermano José, ¿dónde está? Sí, hermano, dígame. Era el temor en sí de que el sumo sacerdote muriera porque se equivocara. Ellos tenían ese temor que muriera. Que él muriera dentro del lugar santísimo. Exactamente. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hacían para poder sacarlo de ahí? Solo él Lo, podía amar- entrar. lo amarraban por la cintura con una cuerda y en caso que él moría, porque nadie más podía entrar, lo Ok. alaban y lo Lo sacaban. alaban. Cuando las campanitas dejaran de sonar, era señal que había algo que no estaba bien. Mientras las Ok. campanitas sonaban, era señal que estaba vivo todavía. Había 12 campanas Exacto. alrededor del borde del sumo sacerdote. Estas campanas sonaban mientras que el sacerdote se movía de un lugar para otro. Él tenía que hacer algunas cosas ahí cuando él entraba al lugar santo. Si esas campanas pasaban mucho tiempo sin oír, ellos pensaban de que el hombre había muerto, no lo había hecho bien o alguna otra cosa hubiera ocurrido. Y lo sacaban, como dice el hermano José. Ahora bien, pensando en el temor, ese era el temor de ellos, porque si no lo hacía bien, ¿qué pasaba? Ay, ay. Jaime, ¿dónde está Jaime? Te va usted. Sí, hermano, si no lo hacía bien, podía morir, que eso es lo que, ese era el temor que ellos tenían, fundamentalmente cuando estaban ofreciendo este servicio dentro de este lugar, ahí estaba la presencia de Dios Ahí y era una está. grande responsabilidad.
que cargaba sobre sus hombros, de hacerlo exactamente como Dios lo estaba pidiendo. Entonces, ese era el gran temor que ellos tenían, de poder morir en el momento. Es verdad, no, quizás no en ese mismo Y que no momento, fuera pero recibido por Dios ese oficio. en un lapso de tiempo ellos iban a morir. Cualquier pecado, no había ofrenda que podía quitar eso. Ahora, ese era el temor que ellos tenían, que si ellos seguían caminando en los caminos de Jehová, cualquier cosa que hubieran hecho ellos, ellos, podía llevarlo a ellos a una destrucción completa. Porque eso lo dicen las Escrituras. Si estudiamos el libro de Levíticos y el libro de Hebreos. Ahora bien, ese era el temor. Y el gozo, ¿por qué? Porque había también gozo. Ustedes nunca han estado en un lugar donde hay gozo y hay alegría a la vez. Samuel has his hand up. Hermano Samuel, Porque Dios estaba tratando con ellos. eso quiere decir que Dios estaba trabajando con ellos ¿cómo? ¿Cómo trabajaba Dios con ellos en ese momento? A ver, hermano Marco, ¿cómo es? Bueno, hermano, buenos días. Eh, el gozo era, el gozo era porque al ser quitada la culpa del pecado, ellos tenían un año más de las bendiciones de Dios, de sanidad, de victoria sobre sus enemigos y todo lo que involucraba tener una buena relación con el Señor. Muy bien, muy bien, muy buena respuesta. Ahí encontramos el gozo y el temor que tenían ese millón y pico de personas allá afuera. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, había una gran expectante, expectativa, ok, al ellos poder ver aquel borde. Imagine cómo podía ser hecho esto por el sumo sacerdote en aquel tiempo, que tenían que usarse estas cosas materiales, eran cosas materiales. Eventualmente las campanas eran oídas, los demás sacerdotes respiraban tranquilos porque ellos sabían de que ellos no iban a morir, porque el sumo sacerdote lo había hecho perfectamente bien. Cuando él hacía su trabajo en el lugar santísimo, ya él no hacía nada más ahí. Lo que él hacía era salir de ahí e irse para su casa. Ya su trabajo de sumo sacerdote había dejado de ser. Eso es muy importante, que no es solamente una ofrenda por el pecado, era una ofrenda una vez al año. Ese pecado, vamos a llamarle otra cosa, esos pecados iba a liberar a Israel de la muerte espiritual todo un año. Todo un año. Ahora, ¿cómo hacían ellos para poder escapar un año pecando, como lo hicieron? ¿Cómo podían ellos escapar un año entero? ¿Qué creen ustedes que ellos hacían? Hermano, yo pienso que, bueno, según se aparece en los libros donde se habla de la ley, que habían otras ofrendas que se hacían y que se presentaban por el sacerdote. Y eso, a mi opinión, pienso que
aplacaba la ira de Dios durante todo ese tiempo. Ahí se habla de ofrenda, de paloma, otro tipo de ofrenda que se presentaban y eso. Y por causa del día de la expiación, Dios utilizaba ese tipo de ofrenda como un sustituto por la sangre que un día el Señor Jesucristo iba a derramar cuando Él viniera a este mundo. Es muy importante entender los símbolos del Antiguo Testamento. Y por eso es que yo le digo a ustedes que hay personas que dicen, no, el Antiguo Testamento no tiene nada. El Antiguo Testamento está lleno de punta a punta de símbolos Amén. que tienen que ver con el sacrificio y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, las preguntas de los hijos a los padres y sacerdotes acerca de la profecía de Joel en esa escritura que nosotros leímos al comienzo, cuando el Espíritu Santo vino, que Dios envió el Espíritu Santo ese día. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó ahí? ¿Algo ocurrió? No. Sí, hermano Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, se les aparecieron lenguas como de fuego y hablaron en distintos idiomas para que la multitud que estaba allí de distintos países pudiera entender el idioma de ellos, lo que los apóstoles iban a hablar. Muy bien, eso es verdad. Pero había también otras cosas. Dime, hermano José. Ahí lo que pasó fue cuando vino el derramamiento del Espíritu de Dios, que lo confundieron y entendieron mal y empezaron a burlarse algunos incluso y Pedro tiene que levantarse y explicar, no, esto no es una borrachera, esto es lo que dijo Joel en la profecía y ahí empieza a explicar él claramente que había sido el cumplimiento de la profecía de la venida del Espíritu Santo. Amén. Lo que ocurrió ahí fue, hubo una confusión al principio en aquellos que estaban alrededor del tabernáculo, porque eso era un lugar grande. Y entonces muchas personas daban su interpretación. Ellos nunca habían visto una cosa como esa. Tantas personas hablando diferentes idiomas bajo el poder del Espíritu de Dios. Y entonces uno de los discípulos comenzó a explicar qué es lo que aquello era. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Entonces él, para poder respaldar, lo que él estaba haciendo, él entonces fue al Antiguo Testamento y fue al libro de Joel. Y después de esto, derramaré mi espíritu. Esto es en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de casi cerca de más de 400 años antes de Cristo. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Por eso es que en en el Nuevo Testamento, cuando entramos en el libro de Apocalipsis, encontramos la sangre, el fuego, el humo en la tierra, el sol convertirse en tinieblas.
porque está hablando en una manera simbólica de lo que iba a pasar en ese día para el nombre de ellos. Ahora, dice aquí, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Así que Dios proclama aquí, habrá salvación. No salvación por un año, no salvación por un mes, una salvación completa, verdadera. Ahora bien, mientras que nosotros leemos este asunto de la salvación para todos ellos, tenemos también que preguntar qué fue lo que pasó en el día del Pentecostés, cuando alguno de los 120 le dijo a sí mismo, ¿qué es esto? Porque los mismos 12 que estaban allí junto con los 120, cuando esto ocurrió, ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían de llamas de fuego. Ellos no sabían nada del viento que iba a sacudir la casa. Sin embargo, todo iba a estar en orden. No había desorden, pero sí había algo muy especial donde se sentía que algo estaba ocurriendo dentro de ellos. ¿Okay? ¿Qué es esto que está pasando? Cuando alguno de los 120 le dijo a sí mismo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me está ocurriendo a mí? Porque yo veo en ti la llama y yo veo en el otro también la llama y veo en aquel la llama. Ustedes ven llama arriba de mí, porque esa era la señal de que el fuego de Dios estaba asentándose sobre ellos de esa manera, en una forma muy específica. Cuando alguno de los 120 no entendía, que preguntó, ¿qué es esto? Pedro dijo para sí, esto es aquello. Ahora fíjense lo que dice Pedro. Esto es aquello. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? ¿Nadie? Nadie sabía qué estaba pasando. Pero todos estaban meditando, así como ellos. Están todos meditando ver qué sería. Sí. Ustedes entienden lo que yo estoy preguntando. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando eso ocurrió, cuando ellos vieron estas llamas y este viento que soplaba dentro de la casa, no afuera, dentro de la casa, y preguntaron, ¿qué es esto? Hay uno que dijo, esto es aquello. Ok, vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Tres cosas: maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos
crucificándole. Ustedes han hecho lo mismo que Dios había dicho en el libro de Joel. Entonces, ¿quién es culpable aquí? Porque siempre estamos diciendo no, porque fueron los judíos quienes los crucificaron, y no porque fueron los romanos o los judíos, o quienes fueron los culpables. Vamos a ver, Miguel, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, todos, acerca de ser culpable, todos nosotros éramos culpables, no siendo salvos. Para la pregunta que estaba haciendo acerca de quién eran los culpables, porque fueron nuestros pecados que llevaron a Jesús a la cruz, porque Él quiso morir por nosotros. Exactamente, fuimos nosotros que no vivíamos en ese tiempo, pero Él murió por cada uno de los que ya murieron, de los que están muriendo y de los que morirán en un futuro. Uh-huh. Él derramó su sangre por todos, nos dice la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, porque esto ha sido un poquito confuso para algunos, en el Nuevo Testamento siempre se dice amó. Siempre se dice amó. Usted no va a encontrar uno que dice él está amando al pecador. Él amó a todos vosotros, amó al dar su vida allí en la cruz. Ok, ahora vamos a ver en Hebreos 9:3. Hebreos 9:3. Dice aquí, tras el segundo velo, recuerden que había dos velos. Vamos a comenzar con el primero. El primer velo, ¿dónde estaba el primer velo? A la entrada del tabernáculo. Estaba para poder entrar al atrio. Okay. El atrio era donde estaba el lavacro y donde estaba también el lugar para lavar los pecados. Ese era el primer velo. Ok, ahora, una persona cualquiera no podía entrar. Para poder entrar allí, tenía que venir con ciertas cosas. Tenía que traer un cabrito perfectamente hecho, creado, sin manchas, nada fuera de su lugar, nada fuera de enfermedad, y lo traía. Los que no tenían un cordero, porque algunos de ellos eran pobres, entonces, ¿qué es lo que traían? Traían dos palomas. Traían dos palomas. Y después aquellos que eran muy, pero muy pobres, traían una masa de lino, una masa de, ahora mismo la palabra no me viene a la mente, era algo bien fino, era como harina bien fina. No era la harina que ellos comían, era algo muy, 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 muy fino. Y la traían con un poquito de aceite. Eso era lo menos que podían traer. Y venían delante del sacerdote. Habían allí posiblemente como 120 sacerdotes que estaban trabajando en ese tabernáculo. Todo eso para simbolizar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y nos dice la palabra del Señor, ese era el primer velo. Pasaban por ahí, pasaban por el primer velo, llevaban la ofrenda. La ofrenda era aceptada si era una ofrenda por pecado, porque habían también ofrendas de paz, había también ofrendas de gratitud, pero el que era por el pecado, Dios los recibía
Y entonces el sacerdote iba al lavacro, que después le llamaban mar, y allí él se lavaba de la sangre de este cordero. Era un trabajo bastante grande en ese día. Cuando eso se llevaba a cabo, después uno entraba, no uno, el sacerdote entraba al lugar santo. Y en el lugar santo había tres cosas. Estaba el pan de la proposición, donde habían 12 cakes, 12 parejas. Había también un candelabro que alumbraba ese lugar ahí. Y antes de entrar al otro lugar que se llamaba el lugar santísimo, había otro velo. Ese velo que estaba ahí fue el que se partió cuando Cristo murió allí en la cruz, que se rasgó completamente. Y ahí en ese velo hay varias verdades que podemos predicar. Podemos predicar de que ya no hay velo, que ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios, que podemos ahora hacer muchas cosas que antes no podían hacer, pero no es así, porque el velo se partió, pero el altar se quedó. Y ese altar que estaba allí siguió usándose, pero sin fuego. No había fuego allí. Y con eso, entonces, el sumo sacerdote agarraba aquella ofrenda y él la llevaba al lugar santísimo donde había un velo. Ese es el velo del cual estamos hablando aquí. En el versículo, estoy leyendo aquí, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Por todas partes. Ahí no había nada de martillo, ni había nada de ninguna otra cosa. Todo fue moldeado con qué. Recuerden de que estas personas que estaban trabajando, estas personas eran personas que Dios había escogido y le dijo a Moisés, me escoges a fulano y me escoges a Mengano, a esos dos. Y sobre ellos dos vino el Espíritu Santo para entonces ellos dirigir cómo hacer las cosas. Ahora, cuando ellos hicieron ese pacto con Dios, ¿cómo era moldeado el oro? El oro tiene diferentes lugares. ¿Cómo es que se moldea el oro en los tiempos pasados? Con fuego. Fuego. ¿Con fuego? ¿Nada más con fuego? Con fuego y martillo. No. Martillo. A golpe. Martillo sí. Martillo sí. Con el martillo de la palabra, Dios le da lugar a esta obra bendita que iba a significar la crucifixión. Ok, ahora estamos leyendo el versículo 3, ¿verdad? El versículo 3 dice, el cual tenía un incensario de oro ya y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció
y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. O sea que Pablo tenía mucho que hablar acerca de eso, pero él lo aguantó, porque él estaba tratando un punto y sacó esto para hacerle ver a ellos cómo Dios utilizaba las cosas. Ahora bien, en Hebreos 10:10, ¿qué dice? Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí vemos la obra de la santificación hecha por la obra del Espíritu de Dios, que somos santificados mediante esa sangre, porque muchos se confunden. Unos dicen santificados por la verdad, otros santificados por la sangre, otros santificados por el Espíritu. ¿Cuál de ellos es? Los tres. Los tres. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote que sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Ahora bien, tenemos un gran sumo sacerdote hoy nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. La sangre fue la sangre de él. Su cuerpo fue su propia carne, la cual él ofreció completamente. Él hizo todo lo demás en el lugar santísimo. Lo ofreció completamente, totalmente. Ahora, esto es para que cuando nosotros vayamos al Nuevo Testamento y hay personas que dicen que somos santificados en el momento que nosotros nos arrepentimos, está mal. Porque hay salvación y hay santificación en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿leímos el versículo 20? No. Yes. ¿Sí lo leímos? Sí. Ok. La carne cayó bajo el dominio del Espíritu. Aquí es donde la carne del hombre cae bajo el dominio del Espíritu de Dios. Antes la carne nos llevaba y nos hacía hacer una cosa bastante grande que no quisiéramos tener que descubrir, ni decir, ni darle a otros a entender. Pero con la sangre de Jesucristo, Él entró y agarró la carne y la puso bajo el control de su espíritu en aquellos que vienen a Él. Romanos 7:22. Ya nos queda poco ya. Ok, dice aquí 22. Porque según el hombre interior, el alma, nuestro espíritu, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, él se deleitaba en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Qué es eso, hermano?
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es el que responde esa pregunta. Yo fui quien di mi vida para salvar y santificar. Esto es lo que dijo Joel. Lo que ustedes están viendo hoy aquí es lo mismo que fue dicho por Joel hace tantos años atrás. Esto es lo que él dijo. Lo que Joel dijo hace 400 años todavía vive. Todavía vive. Eso no se ha olvidado. Hay gente que dice, pero figúrese, yo he oído por tantos, tantos y tantos años, como si ellos vivieran 1000 años. 400 años para Dios es nada. Dios estaba esperando el momento correcto para hacerlo. Y lo hizo ese día por causa de tantas personas que habían presente allí, que no eran judías, que estaban afuera en las calles haciendo comercio con ovejas, con diferentes cosas. Y ese fue el momento que Dios dijo, aquí hay un agarre tremendo para la iglesia. Y todos sabemos, yo creo que no tenemos que leer, que 3000 almas se convirtieron ese día por las palabras del apóstol Pedro. 3000 almas. Nosotros tenemos un templo para 3000 almas. Es una pregunta que yo hago. Yo lo hago. Lo hago en una forma, como yo diría, inocente. No estoy tratando de cubrirle nada. 3000 almas más 120 que había allá arriba. Aquí encontramos nosotros en este versículo, en Romanos 7:22. ¿Estás leyendo? ¿Dónde es? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la mente de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa eso, hermano, para nosotros? Todavía tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo que usted tiene, que yo tengo, es algo que nosotros tenemos, como dijo el apóstol Pablo, crucificar cada día. Porque quiere levantarse, aunque la semilla esté ahí. Ya la semilla se fue. Pero recuerde cuántos años usted estuvo pecando. ¿Cuántos pecados usted estuvo pecando? Algo de eso queda por ahí. No estoy diciendo que usted era bebedor y usted todavía le gusta su traguito, su cigarro, su marihuana, su esto, no. Pero existe. Por eso es que el cristiano, cuando sabe que hay algo de eso por ahí en un lugar, cambia de esquina. Cambia de esquina. No ir por el mismo lugar donde pudiera haber una tentación. Sí, hermano. Y que ahí cuando Cristo dice miserable de mí y le daba gracias a Dios por Jesucristo, que entendemos No es Cristo quien habla, es Pablo. Es Pablo quien habla.
Sí, el apóstol Pablo. Sí, Está hablando el apóstol Pablo y diciendo, miserable de mí, sí. dando a entender que el asunto del pecado es un asunto que hay que tratarlo con Cristo. Fuera de Cristo eso no tiene solución. No es por nuestras habilidades, no es la universidad. Necesitamos a Cristo para lidiar con el asunto del pecado. Amén. Aún siendo salvos, seguimos necesitando a Cristo para tratar con el pecado. Amén, Aquellos amén. aquellos que ya somos salvos, santificados, tenemos que tratar con el pecado diariamente, Exactamente. porque vienen en diferentes maneras, en diferentes formas, y tenemos que tratar y tenemos que saber cómo, qué bueno o qué malo es lo que nos están enseñando o lo que nos están diciendo que van a hacer. Vamos a dejar la clase ahí. Gracias por todos aquellos que han venido hoy. Hermano Wilmer, dime hermano. Sí, hermano pastor. Solamente quería comentar algo que me ha ayudado a mí a entender la santificación. Como usted dijo, o sea, la santificación quita de nosotros esa perversidad en el corazón, pero Ajá, hay un estudio que hay sobre los hábitos que creamos, cómo las neuronas en nuestro cerebro se ajá, unen y, o sea, y yo pienso que la santificación limpia nuestro corazón, pero la mente todavía tiene esas neuronas, esas experiencias que tuvimos, esas tendencias, y es por eso que hay que morir a diario. O sea, la amén, mente continúa, ¿no? Con lo que nosotros arrastramos por muchos años, ajá, pero el corazón está limpio. O sea, esa es la batalla diaria, ¿no? En la mente, no dejar que seguramente. Esa es solamente la que lucha eso. que tenemos nosotros. Carla. Hermano Alex, Pablo habla en el capítulo 7 como siervo de Dios, pero todavía no santificado, me parece. Y ¿Por en el qué? octavo, ¿Por qué? ¿Qué dice? como porque tiene esa lucha interna, pero después en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación. Sí, porque claramente él está narrando su conversión cuando él se entregó al Señor y él viene punto por punto. Pablo era una persona de una cultura griega y la apertura esa de un idioma a otro idioma, muchas veces hay un pequeño error en ciertas palabras, pero sabemos que Pablo era un hombre santo de Dios y que él estaba bajo la ley de Dios Amén. en toda forma. Vamos a dejar la próxima clase para el próximo sábado y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hay algo que le molesta, algo que no lo entiende, algo que no lo comprende, envíeme un correo para yo poder tratar con eso. No quiere decir que lo que yo diga tiene que ser 100% perfecto, pero sí puede ayudarlo a usted a entender mejor las escrituras. Así que vamos a cerrar los ojos, hermano Samuel. Por favor, dirígenos en oración. Amén. Señor y Padre Santo, gracias por este niño, por su misericordia y por su amor, Señor, que ha sido derramado por nosotros, Señor. Padre Santo, gracias por el conocimiento de su palabra, Señor, y por los siervos, Señor, que usted envía para que traigan su palabra, Señor, según su experiencia personal y también el estudio, Señor. Amén, Padre Señor. Santo, gracias por su misericordia, Señor. Le pedimos que usted trabaje con nosotros, Señor, en la luz que nos da, Señor, Sí, para que Padre. podamos vivirla, Señor, y para que, Señor, también podamos compartirla con otros, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre Santo, y danos sabiduría para entenderlo todo, Señor. Padre Santo, usted conoce la necesidad de estos tiempos, Señor.
Amén. Ayúdanos, Padre Santo, se lo suplicamos, Señor. Padre, porque los tiempos son cada vez más malos, Señor, y cada vez más cortos, Señor. Y necesitamos, Padre Santo, que usted te glorifique en nuestras vidas cada día, Señor. Amén. Gracias por su misericordia, Señor. Gracias por sus siervos, Padre Santo. Acuérdese de cada uno de nuestros hermanos en donde quiera que se encuentre, Señor. Amén, Señor. En el dulcísimo nombre y por los méritos de Cristo Jesús, se lo suplicamos, Padre. Amén. Amén.